Bien, muchas gracias. Para mí es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo sobre este tema fascinante, un tema que a mí me gusta mucho. Quiero agradecer la invitación, gracias a Salvador. Correcto. Vamos a tratar de ubicarnos tratando de ver la pantalla porque traigo una presentación. Hay una presentación, hay dos pantallas, entonces de cada lado tenemos ángulo para poder ver. Mi nombre es Carlos Irías, efectivamente como me presentaron. Acople estructural con el medio. Es decir, que absorben lo que necesitan del medio y lo aprovechan para autosostenerse, para autoorganizar la vida, para autoorganizar la información. Esto viene planteado por las nuevas ciencias de la vida, entre ellas la biología y en particular la biología molecular. A nosotros como seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros captamos la información, la energía, todo lo que necesitamos, lo captamos ¿de dónde? Del medio. Y nosotros lo procesamos y gracias a ese procesamiento que hacemos es que entonces podemos mantenernos vivos. ¿Cuándo nos vamos de este mundo? Cuando ya no nos es posible hacer ese ejercicio. Y se termina nuestra historia por acá. Y entonces nos recuerdan con cariño, qué buena gente que era el padre Carlos, dice. ¿Verdad? ¿Cómo que era? Ya se murió, sí, ya se palmó. No pudo seguir haciendo este ejercicio de interacción con el medio, de donde captaba lo que necesitaba para vivir y a donde devolvía lo que le aportaba también al medio para que el medio fuera también sostenible. Hay una relación de autonomía en el sentido de que yo proceso lo que quiero, lo que necesito para vivir. Esa es mi autonomía, nadie lo hace por mí. Y al mismo tiempo hay una relación de interdependencia, el segundo elemento. Primer elemento, autonomía. Segundo elemento, interdependencia. Necesito del medio para vivir. No soy totalmente autosuficiente. Si no fuera por lo que hay en el medio que capto yo para vivir, no estaría yo aquí diciéndoles esto. Ni me habrían conocido. Entonces son los dos elementos, autonomía e interdependencia. Esas dos características son fundamentales para poder autoorganizar la vida, autoorganizar la información que dice ahí en la lámina. Entonces, los procesos cognitivos y los procesos vitales significan en la práctica lo mismo. Es decir, yo vivo gracias a que estoy aprendiendo. Yo me mantengo vivo gracias a que estoy continuamente aprendiendo. Y esta es la primera, diríamos, es la primera gran argumentación que vamos a cuestionar. No se aprende solo en el aula. No se aprende solo en el sistema formal. No, nosotros aprendemos con todo lo de la vida y lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces el aprendizaje es una cualidad de nuestro ser biológico. El aprendizaje es una característica biológica. No hay nada que pueda pasarnos a nosotros que no lo permita la biología. Por lo que acabo de decir, nosotros aprendemos gracias a que estamos vivos. Gracias a todo nuestro condicionamiento, y cuando digo condicionamiento quiere decir a toda la potencialidad que nos da nuestra condición de seres biológicos. No hay nada.
Sin embargo, nosotros no solo aprendemos desde nuestra condición biológica. Eso es primario, ¿verdad? Es necesario. Condición sine qua non, es decir, condición sin la cual no es posible. Pero no solo con eso. Nosotros aprendemos con todo lo que somos. Con todo. Otra gran argumentación que vamos a cuestionar. Dicen, somos seres racionales. No, racionales y emocionales e históricos, y espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos constituye. Nosotros no solo somos cerebro, gracias a Dios. Porque si no, entonces, ¿dónde quedan nuestros sentimientos? ¿O acaso somos como una cosa que no siente, que no se emociona, que no se conmueve? Nosotros también somos eso. Entonces, nosotros aprendemos con todo aquello que nos constituye como seres. Con nuestra propia historia, con nuestros propios dramas, con nuestros propios vacíos. Todo eso somos nosotros y más. ¿Verdad? Con nuestra capacidad para conectarnos con el cosmos, con Dios, si es que creemos en Dios. Con todo eso, ¿verdad? Con todo eso. Somos seres biológicos, somos seres sociales, somos seres humanos, somos seres espirituales, somos seres históricos. Venimos de un lugar, esa es nuestra referencia, eso nos ha condicionado también, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso, nosotros aprendemos y además de manera dinámica, interactiva. Es decir, todos participando al mismo tiempo. Ahorita estoy siendo un ser racional, dice, más tarde me voy a poner a llorar y entonces soy un ser emocional. No. Nosotros no somos seres compartimentados. Todas nuestras áreas, ¿verdad?, nos constituyen de manera dinámica, continua. Ahorita soy ser humano. Más tarde, cuando me enoje, voy a ser una bestia. No. Con todo el respeto que se merece la bestia, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, desde la vía pedagogía, ya saliendo desde la explicación propiamente científica, y la entendemos desde la ciencia de la educación, con la biopedagogía lo que pretendemos es, ¿verdad?, superar esa visión que todavía hoy está vigente, que se conoce como la enseñanza, superar la enseñanza. Vamos a cuestionar, lo que vamos a cuestionar esta mañana aquí es la enseñanza. ¿Por qué vamos a cuestionar la enseñanza? Hace un rato lo decía Salvador, ¿verdad?, cuando decía que los mismos ideólogos, ¿verdad?, hoy por hoy se dan cuenta que hay algunas apuestas que hemos hecho que no han resultado. ¿Cuál es el problema con la enseñanza? La enseñanza la tenemos en ambos lados, es lineal, ¿verdad? La enseñanza es lineal, entonces decimos que toda causa tiene y no es cierto. Eso no es cierto. ¿Saben por qué? Porque todos los fenómenos son multicausales. Son multicausales. Son complejos. La vida es compleja. Nosotros somos seres complejos. Entonces no puede ser lineal. La educación no puede ser lineal. Cuando la hacemos lineal, la limitamos, la parcializamos. Entonces, la enseñanza es lineal. La enseñanza es fragmentada. ¿Ah? Hacemos subdivisiones, compartimentamos y perdemos la perspectiva global. Es también repetitiva. Mi mamá me ama. Cuando yo estaba en primer grado me enseñaron, ¿cómo le llaman eso aquí? En Honduras le llaman planas, ¿cómo le llaman a eso? Plana, ¿verdad?
Mi mamá me ama, ¿verdad? Mamá amasa la masa mientras papá lee el periódico. Y entonces aprendemos unos roles. Aprendemos el rol que la mujer es para cocinar y el papá es para cultivarse. Y qué vacilón, porque así es como nos comportamos. Y entonces resulta que ahora la mamá y el papá también trabajan fuera de casa. No, mi mamá no trabaja. Ah, no trabaja. Sí, sí, solo se dedica a las cosillas ahí de la casa, ¿verdad? Entonces resulta que ese trabajo de la casa no es trabajo. Pero ahora, por las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces ahora el papá y la mamá, cuando existen el papá y la mamá, porque muchas veces el papá no aparece en la fotografía, el papá y la mamá trabajan fuera de casa y regresan en la noche, después del trabajo, y la mamá llega como loca, ¿verdad? A cocinar, a meter ropa en una lavadora, si es que tiene lavadora, a poner a los hijos a hacer la tarea, no sé cuánto. Y el papá no puede hacer el ejercicio aquí, pero sube los pies sobre un sillón ahí y le hace los dedos de los pies así mientras está haciendo zapping en la televisión. Claro, así hemos sido formados. No, estoy hablando de la luna, ¿verdad? Yo le estoy contando lo que pasa en otro mundo para que ustedes se enteren, ¿verdad? Yo sé que eso aquí no pasa, ¿verdad? Claro, ese es el problema con la enseñanza. Introyectamos, ¿verdad? Introyectamos unos modelos, una visión de mundo, una visión de ser humano, ¿verdad? Y nos hacen creer que eso es lo normal. Eso es lo normal. Entonces, hoy vamos a poner en remojo esa visión. Es jerárquica en el sentido de que es vertical, ¿verdad? Es vertical, lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, como es vertical, ¿quién es el que sabe aquí hablando de esto? Desde esa visión, ¿quién es el que sabe aquí? Ajá, pero aquí. Yo. Así que ustedes me hacen el favor y no me cuestionan, no me preguntan, no me interrumpen. Porque aquí el que tiene que decir cosas apropiadas soy yo. Se establecen relaciones de poder. Yo mando, usted obedece. Es vertical. La enseñanza es vertical. Entonces, ¿qué es la mediación pedagógica? Si ya estamos poniendo en cuestión el sistema, ¿verdad? Como enfoque, como paradigma. Hay un señor que se llama Francisco Gutiérrez, que es uno de los creadores, de los grandes creadores de la mediación pedagógica, ¿verdad? De los que han reflexionado sobre esto. No sé si ustedes han leído o conocen a Francisco. Modestia aparte, déjenme contarlo, porque uno tiene que presumir a veces. Francisco es uno de mis mentores, es un amigo mío, ya está mayor. Francisco ahorita tiene como 88, 89 años por ahí. Él es español, vive en Costa Rica, ha desarrollado toda su trayectoria, una enorme trayectoria desde América Latina. Un creador junto a gente como Paulo Freire, por ejemplo, ¿verdad? Que es brasileño, era brasileño Paulo. Bueno, entre ellos dos hicieron locuras en este mundo, ¿verdad? Locuras maravillosas que hoy nos tienen aquí poniendo en cuestión, ¿verdad? Estas cuestiones que vemos que no es que sean malas, ¿verdad? Entendamos esto. No es que sean malas, no, es que ya dieron de sí, ya no responden. ¿Verdad? Ya no responden. Necesitamos replantear, necesitamos dar más pasos, ir mucho más adelante. Entonces, dice Francisco, permítanme citarlo, que la mediación pedagógica es el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas, buscando hacer posible el hecho educativo, entendiendo la educación como lo contrario de lo que acabamos de decir de la enseñanza, como participación, como creatividad, como expresividad y como relacionalidad. Es todo lo contrario a lo que dijimos que caracterizaba, ¿verdad?, a la enseñanza. Entonces, ¿por qué surge la mediación pedagógica?
porque quiere promover el aprendizaje. No se puede entender mediación pedagógica si no es desde el aprendizaje, sería una negación. Sería una negación. ¿Qué busca la mediación pedagógica? Busca que superemos todas aquellas condiciones que se dan y que se entienden como normales desde la enseñanza. Vamos a ver. En primer lugar, superar toda la visión magisterial, ¿verdad? La clase magistral. Como el que sabe soy yo, los demás escuchan atentamente y toman nota de todo lo que yo diga. Porque aquí el que sabe soy yo. Y era lo que cuestionaban junto a Pablo Freire. ¿Se acuerdan que era lo que decía Pablo Freire? ¿La educación qué? Bancaria, ¿verdad? Exactamente, la educación bancaria. Yo soy el que sabe, entonces yo voy a depositar en ustedes una información que es la que ustedes tienen que saber, es la información que ustedes tienen que manejar. Entonces, los participantes no son participantes, en realidad, son meros espectadores. Entonces, superar la preeminencia de la clase expositiva, en la cual, segundo elemento, el proceso está centrado en la docencia, en el aula y en los contenidos. Aquí lo importante, dice, es que maneje los contenidos. ¿Los contenidos no son importantes? Sí, son muy importantes, pero no únicamente. Igual que el aula. El aula es uno de los espacios. Es uno de los espacios. No vamos a descalificar el aula porque nosotros trabajamos en centros educativos donde hay aulas. Yo soy rector de una universidad y más bien ando viendo cómo hago más aulas porque cada vez me llegan más estudiantes. Pero vamos a entender que el proceso de aprendizaje de la persona no solo se da en el aula. No solo. Incluso a veces el aula distorsiona el proceso de aprendizaje de las personas. Entonces vamos a mandar a votar las aulas porque el gobierno está mandando a hacer un montón. Más bien, no. Más bien vamos a reenfocar el trabajo que hacemos en y desde las aulas. Otro elemento que busca superar la mediación pedagógica tiene que ver con la información que manejamos, porque fíjense ustedes que son directores y directoras, no me extraña si les ha pasado que llegan sus docentes y le dicen, no sé qué hacer con este grupo, no logro captar la información de ellos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque les queremos responder preguntas que ellos no se están haciendo. Entonces les hablamos de temas que no les interesan, que no va con su mundo, con sus necesidades, con sus propias preocupaciones, con sus propios intereses. Entonces es una información descontextualizada. Me estás hablando en chino, dicen, ¿verdad? No es para descalificar a los chinos, sino, o sea, me estás hablando de algo que no entiendo. ¿Verdad? Hay una orientación hacia el tema, porque lo más importante son los contenidos, y resulta que la mediación pedagógica dice, no, lo más importante no son los contenidos. Lo más importante es la persona que aprende. Es la persona que aprende. El centro del hecho educativo es la persona, es el aprendiente, no son los contenidos. Entonces vamos a descalificar los contenidos. No, les vamos a dar el lugar que les corresponde en función del proceso de aprendizaje del aprendiente, de la persona. Otro problema con el que nos encontramos por aquel lado, les recuerdo que también se puede ver, si yo veo esta es porque la que tengo aquí más cerca, porque como decía Salvador ahora, entonces, si yo volteo a ver para acá, hay personas que instintivamente se vienen conmigo, no, también pueden ver allá.
Otro problema que tenemos es que queremos enseñar, y uso la palabra a propósito, queremos enseñar y no tenemos ni idea cómo es el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque no los conocemos. Y entonces tenemos resultados pésimos. Bueno, ¿qué malos estudiantes tengo? Bueno, también puedo decir, qué mal profesor que soy. ¿Verdad? Claro, no me he detenido a estudiar, a analizar cómo es que mis estudiantes, qué características hay comunes entre ellos, desde las cuales veo que con X o Y forma, ellos captan más, se interesan más, elaboran más, tienen mejores resultados. Si yo no me detengo a eso, obviamente los resultados van a ser desastrosos. Y finalmente tenemos una escasa producción discursiva y nos volvemos repetidores de contenido. Esto es muy común en las universidades. Entonces yo voy a dar clases y estoy diciendo lo que dicen otros señores y no me salgo de ahí. Es más, a veces se ve como glamuroso, ¿verdad? Estar citando constantemente gente, como dice fulano, y como dice mengano, y como dice sutano. Correcto, ¿y usted qué dice? Está bien, está magnífico, es necesario que sepamos lo que dicen aquellos. Sí, sí, pero ¿y usted qué? De acuerdo, magnífico. ¿A qué conclusiones ha llegado usted a partir de su propia experiencia? Como investigador, como científico, como pedagogo, como docente, etcétera. Tenemos poca producción discursiva, tanto del y la docente como del mismo estudiante. Parecemos pericos repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, eso pretende la mediación pedagógica superar. De tal manera que nosotros, ¿verdad?, profesores y profesoras, nos convirtamos en mediadores. Somos mediadores. No somos el centro. Es distinto. Cuando decimos mediadores es que nos convertimos en promotores. Impulsamos el aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de sus propias necesidades, inquietudes, búsquedas y deseo de saber. Por eso es necesario que conozcamos a las personas con las que estamos interactuando en el hecho educativo. Si yo no sé quién es mi estudiante, de dónde viene, en qué barrio vive, tener una idea más o menos de cómo son las cosas en su casa, en su familia, posiblemente en algún momento muestre actos de rebeldía y yo digo, uy, expúlsenmelo, me está distorsionando el grupo. Y a lo mejor esa reacción responde a una necesidad urgente que tiene y alguien tiene que ayudarle a atenderla. Si no lo hago yo, que soy su docente, que soy su mediador, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si muchas veces nuestros estudiantes pasan más tiempo con nosotros que con su papá y su mamá, porque su papá y su mamá están trabajando todo el día, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, mediamos, dándole color, aportándole encanto, gozo, placer al hecho educativo. Esta gráfica nos ayuda a identificar más claramente la diferencia entre enseñar y mediar. Lo estábamos diciendo, ¿verdad? La enseñanza, el centro, ¿verdad? La enseñanza está enfocada en el educador, que es el que dice, transmite unos conocimientos. Mentira, no existe la tal transmisión de los conocimientos. No existe, eso no es posible. Ese es un discurso que no tiene sustento.
Para que haya transmisión de conocimiento, ¿cómo tendría que ser? No sé, se me ocurre como que le metan una inyección a una persona. Aquí te va, ¿verdad? 5 cc de conocimiento matemático en versión líquida, diría yo, no sé. Y hasta donde sé, eso no es posible. Entonces, la enseñanza, ¿ve? Es vertical, es lineal. ¿Sí? Una cosa lleva a la otra. No estoy tan seguro. ¿Por qué dos chicos, vamos a decir algo, de una misma familia, que son gemelos, o si no son gemelos, por alguna razón, los dos llegaron juntos al mismo año, con el mismo profesor o la misma profesora, con los mismos contenidos, y resulta que uno salió científico y el otro salió delincuente? ¿Y qué pasó aquí? Si recibió la misma formación, en la misma familia, en la misma escuela, con los mismos profesores, ¿qué pasó ahí? No es cierto que una cosa lleva a la otra. Y entonces, no es tan cierto, ¿verdad? No es tan cierto. En la mediación entendemos las cosas de otra manera. No es vertical, es mucho más horizontal. Cuando yo digo estas cosas, los y las docentes a veces entran en pánico, ¿verdad? Es más vertical, no, es más horizontal, perdón. Es mucho más horizontal porque lo que hacemos es posibilitar que haya una interacción entre los contenidos que dijimos que son importantes, pero que no son el centro, entre los contenidos y el aprendiente, de tal manera que los contenidos ayuden a permear, ¿verdad?, un proceso en el aprendiente, y al mismo tiempo el aprendiente recrea el contenido. Cuando yo conozco un planteamiento teórico y yo le hago una aplicación, ya lo estoy recreando. Ya estoy llevando ese planteamiento teórico a otro escenario distinto a cuando el inventor o el creador de esa teoría lo planteó en su momento. Lo estoy llevando a otro escenario. Entonces hay una interacción. Nosotros modificamos también los contenidos, ¿verdad? Ese es el papel del mediador, de la mediadora. Que puedan desarrollarse en el aprendiente capacidades. Y entonces le puede encontrar el por qué y el para qué. Profesor, ¿y por qué estamos viendo este tema tan pesado? Porque es parte de los contenidos. Sigamos. Dicho elegantemente, porque otras veces, porque sí, ¿y cuál es el problema? Sigamos, ¿verdad? Entonces, hay una relación más horizontal, tiene que haber un diálogo, hay una validación del otro. Así está en preescolar, porque todos vamos construyendo nuestro propio bagaje. Y entonces dialogamos. Y entonces yo ya no voy a poder controlar la clase y la disciplina. Y no, suave. Vamos a ver. Yo no estoy diciendo que nos vamos a hacer amiguitos, ¿verdad? Mi nuevo mejor amiguis. No se trata de eso. Se trata de generar condiciones en donde unos y otros interactuemos e intercambiemos información. Porque lo que nosotros damos siempre es información. Insisto, nosotros no transmitimos conocimiento. El conocimiento lo construye la misma persona a partir de aquellos dos elementos que dije al principio: autonomía e interdependencia. Por la interdependencia con el medio, yo capto la información, la que me interesa. Ustedes ahorita están captando información, la que les interesa de toda esta gran habla que me estoy echando yo. No es cierto que cuando nos vayamos de aquí van a manejar así el tema como lo manejo yo, dado que vivo de esto, ¿verdad? No. Ustedes van a tener su propio enfoque y su propia síntesis de la mediación pedagógica. Y van a recordar y van a aplicar lo que les interesa de todo lo que yo he dicho. Y a lo mejor puede ser un 10%.
Porque eso es lo que a usted le interesa, eso es lo que a usted le llamó la atención, eso es lo que a usted le gustó. Dice, ve, qué bonito está esto, lo voy a aplicar aquí. Entonces no hay transmisión de conocimiento. El conocimiento lo construye la misma persona a partir de un proceso casi metabólico, como cuando comemos, más o menos parecido, ¿verdad? Más o menos parecido. Entonces, ¿cómo se da el proceso de aprendizaje? Ya dijimos que no solo con los contenidos, y ya dijimos que no solo con él o la docente. Con ellos sí, pero no solamente, ¿verdad? También se hace con el contexto. Si yo, en mi proceso pedagógico, no vinculo los contenidos de mi clase, de mi asignatura, de mi curso, con lo que pasa en la vida, estoy adoctrinando. Y entonces a la persona no le interesa. Pero si yo conecto el planteamiento científico técnico con lo que pasa en la vida y él o la estudiante le encuentra la conexión, la aplicabilidad, entonces va a apropiarse de esos contenidos porque hay un desarrollo de capacidades, ¿verdad? Porque le encontró para qué sirve eso, qué sentido tiene eso. Ah, ahora ya veo para qué era que a mí me decían esto cuando estaba en sexto grado, solo que ahora tengo 50 años. Lástima que no me lo dijeron antes, que no me ayudaron a llegar hasta ahí. ¿Verdad? Entonces, tiene que haber una interacción también con lo que pasa en la vida. Tiene que haber una interacción con el grupo. Miren esa tragedia que acaba de suceder en este el domingo, ¿verdad? En la madrugada del domingo en Estados Unidos. Y no solo ahí. ¿Saben qué pasa? Que no hemos aprendido a convivir. Nos ponen a competir. ¿Quién es el mejor aquí? Y a veces por ser el mejor, queriendo ser el mejor, usamos métodos que no son éticos. Copiamos, le robamos el examen a la profesora, al profesor, al director. Nos hacemos amigos del hijo del director, que también es mi compañerito en el grado. Y me dirá, brother, ponete vivo ahí, jugarle la vuelta a tu papá. Me va a matar, no, hombre, no te va a hacer nada. Terminamos haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Y terminamos aprendiendo más bien a tirarnos hacia el mal. Sí. El proceso educativo no nos ayuda a aprender a convivir, hemos fracasado en el sistema educativo. Hemos fracasado. El hecho educativo tiene que implicar una transformación en la convivencia. Y por eso tenemos que aprender a construir alternativas, soluciones a los problemas que tenemos de manera colectiva, como lo que van a intentar hacer ustedes hoy. Al final del día, ustedes van a intentar consensuar, ¿verdad?, propuestas, etcétera, etcétera, que son colectivas. A eso venimos aquí. Aquí no venimos, aquí es lo que yo digo y punto, y los demás, ¿y para qué vinimos? Yo desde arriba, no sé, de ustedes, Matagalpa, Estelí, etcétera, León, ¿de qué vinimos? No, si vamos a construir juntos, vamos a escucharnos, vamos a aprender a escucharnos y a validar lo que la otra persona dice. Cuando yo quiero imponer mi criterio, estoy negando al otro. Estoy descalificando, estoy anulando al otro. Veamos, no existís. No, tenemos que aprender a buscar, a construir colectivamente. La construcción colectiva de conocimiento. Y el otro elemento que yo no he mencionado
Ya dijimos que obviamente con el educador también, para eso estamos nosotros, nos hemos cualificado, nos hemos ido a estudiar, ¿verdad? Para aportar unos elementos, se llama nos pagan por ello. Obviamente hay algo que tenemos que decir al respecto. Pero el otro elemento que no he mencionado es la misma persona. Es decir, yo también, aunque soy el sujeto aprendiente, yo mismo participo. ¿Con qué? Con todo lo que yo soy y que lo dije al principio. Todo eso juega al momento de realizar el proceso de aprendizaje. De dónde vengo, de qué familia vengo, de qué pueblo vengo, de qué condiciones se ha dado mi vida, si he sido un chico muy querido, muy acompañado, si ha habido mucho afecto en mi vida, si no lo ha habido. Ustedes se fijan que hay personas que son muy hurañas, ¿verdad? Y hay personas que son más afectuosas. Ven a alguien, le da una alegría, le da un abrazo. Hay otros que le hacen así, ¿verdad? Hay gente más conversadora, hay gente más callada, etcétera. Así somos. Y todo eso que somos juega en el proceso de aprendizaje, pero interacción con todas estas instancias de aprendizaje que le llamamos. Todo eso juega, todo eso es importante. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro planeamiento, que tiene que ver con una de los tratamientos, lo vamos a decir al final, con uno de los tratamientos de la mediación pedagógica, cuando nosotros hacemos nuestro planeamiento, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos. Todo eso, al momento de diseñar nuestra clase, el planeamiento que hacemos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque las tiene y muy serias, ¿verdad? Las tiene y muy serias. En primer lugar, la pedagogía se centra en la construcción de aprendizajes de las personas participantes. Permítanme remarcarlo. Lo más importante es el sujeto aprendiente. Lo más importante es la persona. Por lo tanto, el tratamiento pedagógico tiene que ser complejo. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje de las personas también lo es. Porque nosotros somos seres complejos. A veces usamos ese término en sentido peyorativo. Uy, qué complejo que sos. No, es lo mejor que le pueden decir. Es diferente ser complejo que ser complicado. Es diferente. ¿Verdad? Nosotros somos seres complejos. Entonces, si la vida es compleja, requiere soluciones complejas. Complejas, adecuadas, oportunas, pertinentes. Entonces, no se trata de memorizar contenidos, ¿verdad? Se trata de crearlos, recrearlos y expresarlos. Dicen que hay aprendizaje cuando somos capaces de expresarlo desde lo que somos. No se trata, miren, yo conozco un montón de gente que tiene un montón de información almacenada, pero es eso, es información, no es sabiduría, la sabiduría es otra cosa. Entonces hay gente que tiene un montón de información, son eruditos, ¿verdad? Eruditos en el sentido de que tienen almacenada un montón de información, pero como seres humanos son un desastre. Un desastre. Y uno dice, ¿y para qué le sirvió tanto estudio a esta persona? Para nada. Para presumir nada más que tiene tantos títulos y que tiene información de esto, de esto y de esto, pero si no existe el para qué, si no hay construcción de sentido, si no hay transformación en la persona a partir de ahí, entonces no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Para que haya aprendizaje, tiene que haber placer. Y esto también nos trae, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, a mí me trae gratísimos recuerdos. Cuando yo estaba en segundo grado, tuve una maestra que cuando nos mandaba al pizarrón a hacer un ejercicio, y si no lo estábamos haciendo bien, llegaba silenciosamente y con la mano así, nos pegaba aquí, ¡pam! Y pegábamos en el pizarrón.
Ahora ustedes entenderán por qué es que yo soy así, ¿verdad? ¿Por qué fue que yo quedé así? En tercer grado tuve una maestra, a todas las recuerdo con cariño, ojo, no estoy hablando mal de ellas. Tuve una maestra que nos pedía que memorizáramos unos contenidos y se los fuéramos a soltar, a decírselos sin equivocarnos. Un trastabilleo y nos mandaba a ponernos de rodillas a un sector a seguir repasando aquella vaina hasta que la pudiéramos decir correctamente y se lo fuéramos a soltar ahí. ¿Dónde está el placer ahí? Díganme ustedes, ¿y los exámenes? Si los exámenes son crímenes de lesa humanidad, tipificado como tortura en la Carta Magna de la ONU. Cuando yo defendí mi tesis de teología, porque antes de estudiar pedagogía estudié teología, cuando yo defendí mi tesis de teología, ustedes no tienen idea, yo sentí que volvía a la vida. Yo pasé 3 años, y además fue largo el proceso, yo pasé 3 años sufriendo. Pero cuando yo hice mi doctorado enfocado en esto, yo no sé ustedes, a mí por trabajo me toca tomar vino. No crean que por eso me hice cura, ¿verdad? Y qué rico es tomarse un buen vino. Así sentí yo todo mi proceso doctoral. Lo disfruté, por eso es que vengo y hablo así con tanto gusto de estas cosas, ¿verdad? Para mí no es ninguna tortura tener que estudiar para venir a compartir con ustedes una conferencia. Es como tomarse un buen vino. Estudiar tendría que ser algo así, hacer algo placentero, que lo disfrutemos, que nos la pasemos bien. Allí va a haber aprendizaje. Aquello que nos torturó, aquello que me están grabando, iba a decir una cosa ahí, aquello que nos fastidió la vida, no lo vamos a construir, no lo vamos a recordar gratamente, no nos va a servir para llegar a un paso más adelante en nuestro proceso de transformación como seres humanos. Lo vamos a recordar como una experiencia traumática. Y entonces lo estudia, uy, dice aquel viejo, ¿se acuerdan? Tal por cual, no sé cuánto. Qué malo que era. No, en un proceso enfocado desde el aprendizaje, tienen que crearse, procurarse condiciones de un ambiente cálido, agradable, de convivencia. Que el aprendiente, que la aprendiente diga, uy, qué rico ir otra vez a clase. Que el docente, la docente, que el director diga, uy, qué alegría otra vez volver a mi trabajo. No siempre decimos eso. Uy, qué pereza, llegó el lunes. Cuando debería más bien sentirse alegría, ¿verdad? Otra vez a trabajar, otra vez a compartir, otra vez a convivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gusto, porque hay condiciones de gozo. Pero si vivimos en un infierno, donde uno nos comemos a otros y le levantamos bolas a aquel y ese y lo otro, ¿quién va a ser feliz ahí? Díganme ustedes. Y eso no llega de afuera. Eso lo construimos entre nosotros. Pues así como lo hemos construido, así deshagámoslo. Y aportemos lo mejor de cada uno y de cada una para que ahí hayan condiciones adecuadas para que todos nos la pasemos bien ahí. Trabajando, estudiando, aprendiendo. Desde el punto de vista pedagógico diríamos hay que superar las clases en el sentido tradicional y convertirlas en experiencias de aprendizaje. Cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Significa que eso hay que vivirlo, sentirlo, ¿ya? Experimentarlo.
Entonces hay que recuperar lo cotidiano de la vida, porque estamos hablando de la vida, estamos aprendiendo de la vida, estamos aprendiendo en la vida, con la vida, a partir de la vida, con lo que nos pasa, con lo que vivimos, con lo que sucede, con las historias, con los sucesos, con los relatos, etcétera, etcétera, etcétera. Tratando de construirle sentido a aquello que somos, a aquello que hacemos y aquello que queremos. Si la educación no nos ayuda a construirle o a encontrarle sentido a la vida, hemos perdido el tiempo. Y entonces le vamos a dar la razón a aquellos grandes científicos que decían, como Einstein, por ejemplo, que decía, no, mi aprendizaje iba muy bien, dice, hasta que entré a la escuela. ¿Y cómo lo descalificamos si es Einstein el que lo dice? Como digo yo, no, hombre, no le dan caso de viejo loco, no sabía ni lo que decía. Locos sos vos, me van a decir ustedes, ¿verdad? ¿Cómo vas a descalificar a Einstein? Mi proceso de aprendizaje, dice, iba muy bien hasta que llegó la escuela. Entonces, la escuela no es un mal necesario. La escuela no puede ser un mal necesario. No, la escuela tiene que ser un lugar privilegiado, donde es gozoso ir, donde disfrutamos ir, donde nos encanta volver. Qué bonito es cuando hay egresados y egresadas que luego vuelven, ¿verdad? Y con aquella alegría saludarnos y agradecernos lo que hicimos por ellos, no sé cuánto. Si no llegan muy seguido, preocupémonos, ¿verdad? Entonces, la tarea fundamental de un mediador, de una mediadora, es promover, provocar, facilitar, crear, recrear experiencias de aprendizaje. Recapitulando, si desde la enseñanza la preocupación está centrada en los contenidos, en el aprendizaje se trata de que haya un proceso de transformación en la persona. A veces pasa que llega octubre, ¿verdad? Llega octubre y tenemos profesoras muy eficientes que dicen, ya cumplí con todo el contenido de mi curso, ¿y ahora qué hago? Y ¡ay! Claro, mi preocupación eran los contenidos, aquí van, como fueran, ya los cumplí. No, si es que no eran los contenidos, brother, no entendiste. Y los chicos, ahí están más aburridos que nunca. No. Tiene que haber un proceso de transformación en las personas, y no solo de ellos, también nuestro. Porque desde el aprendizaje, todos y todas nos asumimos como aprendientes. Porque nosotros también, lo dijo ahora Salvador, cuando dio aquellas estadísticas de cómo aprendemos los adultos, ¿verdad? En nuestra práctica docente también nosotros vamos cambiando. Y vamos llegando a nuevos escenarios, a nuevas conclusiones. Y hay algo que hace 5 años yo defendía, hasta con mi vida, hoy ya no, ya lo relativicé. ¿Por qué? Porque ya llegué a otras conclusiones a partir de mi propio proceso de aprendizaje en interacción con todo el medio en el que yo me muevo, ¿verdad? Entonces, no se trata de una acumulación de datos, se trata de un cambio cualitativo. La educación tiene que ayudarnos a ser mejores personas. Y eso sí que es muy urgente porque nos estamos matando, nos estamos destruyendo, ¿verdad? Entonces, se trata de una autoorganización de la información de manera dinámica, de manera flexible, ¿verdad? A veces llegan estudiantes inquietos, ¿verdad? Y, profesor, ¿y por qué tal cosa? Mire, le dice, ese no es el tema de mi clase de hoy, así que por favor no me interrumpa. Si es interesante, si se ve que hay un interés honesto, bueno, abordémoslo y saquemos el planeamiento oculto que decimos muchas veces, ¿verdad?
Y el contenido de la clase de hoy, no importa, lo desarrollamos la próxima vez. ¿Cuál es el problema? Al contrario, tenemos una enorme oportunidad de responder a algo que se está planteando el estudiante, el o la aprendiente. ¿No manejamos muy bien el tema en ese momento? Bueno, lo introducimos, vamos, investigamos y después traemos más información. No lo sabemos todo y no tenemos por qué saberlo todo. Ojo, ojo. Hay días en que, porque yo doy clases todavía, yo soy rector, pero sigo dando clases, y a veces hay temas que me plantean los estudiantes que yo les digo, mira, ese tema no lo manejo tanto porque no lo he estudiado, pero podríamos hacer un abordaje más adelante o traer a alguien que sí maneje más información y compartimos y vemos para dónde va esto. ¿Y cuál es el problema? Al contrario. Al contrario, tal vez tenemos un compañero o compañera que es más experto según su área en algún tema, le invitamos a que un día llegue y nos desarrolle ese enfoque en la clase con nuestros estudiantes. Magnífico. Construcción colectiva de alternativas, construcción colectiva de conocimiento. ¿Verdad? Compartimos la misión, compartimos la responsabilidad. Esto implica entonces entender la educación de otra manera. Es otro paradigma. Es otra visión. Es otra visión de mundo, es otra visión de vida. ¿Qué es entonces una experiencia de aprendizaje? Ya que vengo mencionando el temita. Podríamos decir que son las vivencias en las que cada aprendiente es capaz de autoorganizar por sí mismo, construir por sí mismo la información. Y lo hace gozosamente, lo disfruta, no lo padece. ¿Verdad? Eso sería una experiencia de aprendizaje. Con ello, ¿qué buscamos? Dar el salto. Puede ser que incluso se trate de un salto cuántico, o tal vez un salto pequeñito. Bueno, no importa, pero demos el salto. Aquí no importa dónde estamos, si estamos muy atrás o si estamos muy avanzados, eso no es lo importante. Lo importante es que hagamos el esfuerzo de dar el salto. Y que no sea un salto a estrellarnos, ¿verdad? No, no se trata de eso. Se trata de dar un salto para mejorar. Entonces, voy a terminar, porque creo que se me está yendo aquí la mano, ¿verdad? Voy a terminar mencionando al menos 3 tratamientos, es decir, 3 formas de abordar la mediación pedagógica. El primero, el tratamiento desde el contenido. Si ustedes se van de aquí y dicen, qué bárbaro el padre Carlos, ¿cómo maneja esa información? Es tan profundo lo que dijo que no le entendí nada. Perdimos el tiempo ustedes y yo y los organizadores. Un mediador, una mediadora, lo es si es capaz de hacer ver fácil lo que es difícil. Se encuentran 2 amigos, ¿verdad? Y entonces le dice el uno al otro, mira, brother, le dice, te encuentro circunspecto, nefelibato. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? Le dice, sí, un diccionario. Esa gente que cree que hablando difícil muestra cuánto sabe, está perdida. La mediación pedagógica es para volver comprensible, accesible aquello que queremos compartir. Entonces, los contenidos tenemos que compartirlos, tenemos que expresarlos de tal manera que promuevan el autoaprendizaje. Ojalá que casi no necesitaran de nosotros, nuestros estudiantes, para poder
acercarse y manejar los contenidos. Qué bárbaro el padre predicando el domingo. Dice, qué profundo. ¿Y de qué habló? Pues no sé, porque no le entendí mucho. No. La mediación pedagógica tiene que ser característica fundamental, regla de oro, breve pero profunda. Y que se entienda, que se comprenda fácilmente lo que estamos planteando. ¿Verdad? Tiene que ser accesible, clara, bien organizada la información de tal manera que las personas puedan realizar un autoaprendizaje. Entonces, el tratamiento del contenido es importante. Cuando alguien escribe un libro, tiene que hacerlo pensando en quien lo va a leer. ¿Verdad? Si no, ahí no hay mediación pedagógica. Un libro que usted lo lea y no lo entienda, bueno, dice, no tiene mediación desde el contenido. No se entiende lo que quiso decir este bárbaro aquí. Segundo tratamiento, el tratamiento desde el proceso de aprendizaje. Y este es el que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje como tal, ¿verdad? Del planeamiento de nuestras clases. Nos referimos a las actividades, a las estrategias que identificamos que nos parecen las más oportunas para enriquecer el contenido que vamos a desarrollar. Tomando en cuenta aquellos 5 elementos que puse yo hace un rato, ¿verdad? En unos círculos, donde hay una interacción entre el contenido, el contexto, el entorno, exactamente, el grupo, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Todo eso tendría que participar aquí. Pensar, ¿verdad? Pensar en actividades. ¿Qué están haciendo en esa lámina los niños? Mostrando un trabajo que habían hecho. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué hago yo para desarrollar este tema de tal manera que estos chicos puedan profundizar, conocerlo mejor? Ah, ya sé, tengo una película que habla de esto y entonces yo puedo ver la película y a partir de ahí le hago preguntas generadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Les doy este contenido y les pido que lo relacione y ahí nos vamos inventando. La invención, la creatividad aquí es muy importante. Es muy importante. Es el segundo tratamiento, el tratamiento desde el proceso de aprendizaje. Y el tercero, que no son en un orden primero, segundo y tercero, sino en un orden aquí de exposición, el tratamiento desde la forma. ¿Identifican bien la imagen? Claro. El tratamiento desde la forma tiene que ver con los recursos expresivos, ¿verdad?, que entran en juego en nuestra exposición, en un material. Por ejemplo, yo traje aquí una presentación en la que hay también interacción con imágenes, etcétera, etcétera. Esas imágenes ayudan a reforzar, ¿verdad?, a reafirmar lo que a nivel de contenido yo estoy tratando de desarrollar. Ese es el tratamiento desde la forma. No es que quise ser más divertido y le puse unos muñequitos. No. Es que eso que estoy usando a nivel visual me ayuda a aclarar todavía más, a profundizar todavía más, a hacer más accesible, más comprensible lo que quiero expresar a nivel de contenido científico técnico. Entonces, esto es como la comida, ¿verdad? Tiene que estar también bien presentada. Este salón está diseñado de tal manera que nos resulte agradable estar aquí. Pero si esto estuviera lleno de lodo y nos tocara sentarnos en el suelo, ¿verdad?, y no hubiese sonido y el calor, ya no hubiéramos aguantado estar aquí.
Entonces también hay unas condiciones en las que, a partir de las cuales se ha pensado para que este rato sea agradable, sea gustoso, y entonces tengamos toda la disposición para aprender, para compartir. La mediación desde la forma tiene que ver con eso. Entonces, hay libros, por ejemplo, que están bien diagramados, de tal manera que es agradable ver el libro. Pero un libro que no tiene una diagramación adecuada y está lleno de puro contenido desde arriba hasta abajo, sin márgenes, sin espacios, uy, qué pereza leerme esto. De entrada, no podemos con él. Pero si tiene mediación desde la forma, si usamos también fotografías o otra serie de imágenes, no sé cuántos gráficos que ayudan a aclarar mucho mejor lo que habíamos estado diciendo, entonces eso ayuda a profundizar en el proceso de aprendizaje de la persona. Los 3 tratamientos, entonces, desde el contenido, desde el proceso de aprendizaje y desde la forma. Yo con esto termino. Muchas gracias por permitirme este espacio.